Hola, soy Carla Cuñas Cartagena, arquitecta con experiencia en construcción hospitalaria y gestión de obras tanto en Ecuador como en España. En este video presento el resumen de mi trabajo final de máster en el que desarrollo una propuesta de modelo de gestión Lean Beam basado en los lineamientos del PMI, orientando su implementación en empresas constructoras del sector sanitario en Ecuador. El sector de la construcción sanitaria en Ecuador presenta importantes retos, como la baja estandarización de los procesos de gestión, la limitada adopción de metodologías modernas, la escasa coordinación interdisciplinar y una baja digitalización. Estas deficiencias se traducen en retrasos, sobrecostes y dificultades para garantizar la calidad, que en infraestructuras hospitalarias, por su complejidad técnica y funcional, requieren altos niveles de integración y planificación. El trabajo propone un modelo de gestión integrado que combina los principios del Project Management Institute, la filosofía Lean Construction y la metodología BIM adaptados al contexto ecuatoriano. El modelo integra procesos, roles, responsabilidades, indicadores y herramientas y pone especial énfasis en la planificación anticipada y la gestión de suministros críticos, fundamentales en los proyectos hospitalarios. La metodología se desarrolló en 4 fases: análisis de interrelaciones entre PMI, Lean y BIM, definición de lineamientos a partir del PMI y el estudio de casos hospitalarios de referencia, diseño del modelo integrado y validación mediante simulación. El modelo se aplicó de forma teórica sobre un proyecto hospitalario real, comparando la gestión tradicional con la simulación del modelo propuesto, evidenciando mejoras en la detección temprana de interferencias, la gestión de restricciones y la planificación de plazos y procesos. Los resultados muestran mejoras potenciales en la planificación, la coordinación entre agentes, la reducción de riesgos, la optimización de costes y la calidad del proyecto. Además, el modelo contribuye a la sostenibilidad ambiental, económica y social, al reducir reprocesos y residuos, optimizar la inversión y permitir la entrega de infraestructuras sanitarias más seguras, eficientes y alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Este trabajo final de máster propone un modelo de gestión integral, adaptable y replicable que responde a las necesidades del sector sanitario ecuatoriano y que puede aplicarse tanto en empresas privadas como en instituciones públicas. Gracias por su atención.